Bienvenidos a Boxing for Life con Lebro. Y hoy fue la entrada principal de estos dos personajes cuando Anthony Joshua, que era el ex campeón unificado en el pasado, se medirá a Ngannou, ex campeón de la UFC, y dio una tremenda pelea contra Tyson Fury. Y Anthony Joshua promete que va a noquear a Ngannou en 3 o 4 rounds. Así que vamos rápido a escuchar lo que tuvo que decir Ngannou y lo que tuvo que decir Anthony Joshua a llegar a Arabia Saudita. Oh yeah. Even as far as training camp, I have never done a training camp for a boxing Dice, mira, ha sido muy bien mi entrenamiento. Yo nunca había hecho un campamento antes para boxeo. match, even for four rounds, even for 6 rounds, 8 rounds. Incluso nunca lo había hecho en 4 o 6 rounds. But I had a training camp for like 10 rounds. You know, like even the body mechanics was reacting different. My body. Dice, incluso mi cuerpo estaba reaccionando muy diferente. Cabe señalar que él fue campeón de la UFC de los pesos pesados. Hizo una tremenda pelea contra Tyson Fury. Incluso por poco termina noqueando al campeón lineal de Tyson Fury, que tiene un compromiso próximamente contra Usyk. Pero Anthony Joshua está confiado de que lo va a noquear. He wasn't reacting into that. He was very difficult for me, you know. Dice, fue un poquito bien difícil para mí. And also, Y a veces hay que dársela a Ngannou. Hay que darle todo el crédito. En su primera pelea, debutando en el boxeo, por poco noquea al campeón lineal. Y el UFC y el boxeo es muy diferente. En el UFC se utiliza mucho aguantar al oponente, los codazos, lucha libre olímpica, tirar al oponente al piso. a lot of questions that I was having. Incluso hasta los guantes son muy diferentes. If everything was right, or Y también tenía que acoplarme si todo estaba bien. it was normal for me to feel like this. Si era normal yo sentirme de esta A manera. lot of question about how I'm gonna be feeling during the fight. Dice, yo pensando si me iba a sentar bien el día de la pelea. I've never been. Y cabe señalar que Anthony Joshua va a venir con una mentalidad de tratar de noquear a Ngannou y demostrar al mundo pues que quizá él es el mejor heavyweight, aunque todos sabemos pues que en el pasado Anthony Joshua cayó derrotado no tan solo con el México americano Andy Ruiz Jr., que luego vengó esa derrota, pero también perdió 2 veces contra Usyk. Yeah. And now I'm like, I don't know, maybe after the first round, maybe with the light, maybe with the adrenaline. Of course, Dice, quizá en el primer round con la adrenalina. I've been in the fight. I used to light. I used to. Dice, me gustará, no lo sabía, tenía todas esas preguntas me estaba haciendo con la pelea de Tyson Fury. Adrenaline, but in the situation that I have only one, I'm not the most comfortable, and unlike Dice, pero en esta situación MMA that I usually like have a comfort zone. If it's not dice, me gusta tener una zona de confort. working here, I will go there. It's a one-way road. So I'm like, okay, I better go because if I don't go, I'm stuck. Dice, y si yo no estoy listo para la pelea, voy a estar mal. First of all, I'm still working on the basic. I think Dice, ahora yo estoy trabajando en lo básico. from the moment that you forget about the basic, that the Dice, cuando tú te preparas para lo básico, fundamental, you go out of the box because, like, what make me really be inspired and be loved dice, lo que me hace a mí ser este peleador, of the Mike Tyson style so much dice, a mí me encanta mucho el estilo de Mike was Tyson, the fundamental. Mike son los fundamentales. Tyson could have been the world champion and he was just a fundamental. You could have put a video of Mike Tyson Dice, incluso él logró ser campeón mundial porque tenía los conocimientos fundamentales. and take a 5 years old kid and say, okay, look, this is how the box, this is a footwork, this is a jab, this is a Y ahí te va enseñando lo fundamental de boxeo, cómo tirar el jab, las piernas. like everything was just a fundamental and fundamental. Dice, todo ha sido para mí lo fundamental del boxeo. Get the job done. It was for me. Y cada vez hay que darle crédito a Ngannou porque ya tiene por lo menos la experiencia de pelear en el UFC. Y sinceramente no tiene miedo en el boxeo. Pero yo no sé, yo pienso que Anthony Joshua tiene una gran posibilidad de terminando noqueando a este peleador. Pero si Ngannou termina noqueando a Anthony Joshua, que tiene mandíbula de cristal, se convertiría quizás en una superestrella. Opportunity to shine, to be a world champion, Dice, pues esta es la oportunidad mía para brillar y convertirme en campeón mundial. and then potentially Y cabe señalar que el ganador de esta pelea quizás va a ir con el ganador entre Tyson Fury y Usyk. switch to do the crossover and go back to boxing because I feel like it was something that I had to fulfill in order Dice, yo siempre pensé que debía haber dejado el UFC y tratar el boxeo. to be in peace with myself, you know, in order to retire Para yo tener paz conmigo mismo y poder retirarme. peacefully. I need to do that boxing because Y necesitaba hacer este boxeo. I just love it.
Y la vida se compone de riesgos. Can't tell you why, but I love it and I enjoy it. Dice, yo amo el boxeo y ahora estoy aquí. Helenius was a late replacement. Dice, mira, esta pelea con Ngannou fue un último reemplazo, casi era el que Anthony Joshua estaba programado a tener esa pelea contra Deontay Wilder. Lamentablemente Deontay Wilder perdió su última pelea y pues cogieron la pelea con Ngannou. So it was a bit difficult. I wasn't preparing for Helenius. I spent a whole Dice, yo lamentablemente me estaba preparando entonces para esa pelea. 12 weeks preparing for Dylan, so it took me a few more rounds. If I would have prepared for Helenius, I could have knocked him out in maybe 4 3 rounds. Y ahí señala claramente que se está preparando para noquear a Ngannou en 3 o 4 rounds. Franklin, I wanted to get the rounds under the bank after coming off the loss with Usyk, so I thought the guy in there. Y dice pues que gracias a Dios pues por lo menos ha volvido otra vez hasta donde debe estar luego de las derrotas con Usyk. See where my fitness is at. I'm just building. Do you know what it is as well? It's the first time since 2017 that I've had 3 fights. Like, dice, es la primera vez desde el año 2017 que tengo tantas peleas tan seguidas. back to back. So maybe that, like, getting in the gym, being consistent is starting to pay off again. Dice, es hora de estar en el gimnasio muchas veces más. That's why you see a lot of fighters do so well on their way up, because they're in Dice, por eso hay muchos boxeadores que están muy bien casi para the retirarse. gym, they're fighting every other week, they're looking amazing. The minute you get to the top, it's like it all slows down. Y a veces cuando tú estás en la cima te pones un poco vago y no quieres pelear casi. And the only way out when you get to the top is retirement. And Dice, la única manera de tú irte entonces es retirarte, no ponerte vago. I'm just trying to rebuild again, get that activity going again. I'm not on my way out. I feel like I'm still on my way up. Dice, así que la única manera de volver a la cima es mantenerme I don't ocupado. want to talk past Friday, but everyone has goals. Even at your level now, you have goals. Incluso mirar a todo el mundo tiene metas. ¿Cuáles son tus metas? What is the goal for Anthony Joshua? Just get back in the gym, you know, honestly. Dice, volver al Get gimnasio. straight back in the gym. Because what I feel, for me, is, let's say, for example, I'm throwing 100 punches around and I've just come off a training camp. My goal is to maintain it. I don't want to dip and work hard. I just want to get back in the gym. Dice, solamente quiero estar muchas veces en el gimnasio y trabajar fuertemente. All I'm going to do is worry about myself. Let's just say I study myself now more and I know what I got to do to get the win. Y dice pues que va a vencer a Ngannou. Sinceramente, veremos a ver lo que pasa. Esta pelea va a ser allá el viernes, allá en Arabia Saudita. Cabe señalar que Ngannou, su primera pelea de debut, por poco termina venciendo a Tyson Fury, campeón mundial. Veremos a ver cómo le va con el ex campeón mundial a Anthony Joshua, que viene de una victoria. Y cabe señalar que Anthony Joshua promete que va a noquear a Ngannou. Pero Ngannou señala que este campamento se le hizo mucho más fácil que el campamento con Tyson Fury. Cabe señalar que Ngannou me lo acaba de venir con más confianza. Pero yo no sé, yo pienso como que algo me dice que Anthony Joshua va a terminar noqueando a Ngannou. Déjenme su opinión y recuerden, The Boxing for Life con LeBron. Oye.